de que estén con las cámaras activadas. Obviamente no puedo ejercer esa influencia ahora porque están acostumbrados a estar conmigo, pero vos sabés que esto de hablarle a una foto redonda que no me dice nada es muy poco estimulante. Bueno, Entonces, Lucio, no, ustedes hagan lo que quieran, no te estoy claro, te condicionando, comentamos Nelly, algo. Lucio, pero ahora me presento. tenemos la misma situación, pero algunos de estos chicos tienen problemas con ya sea la cámara en general. Sí, 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 Cuando sí. pueden se activan, ya saben esto, saben. Bueno. Pero tienen algunos problemas, entonces bueno, viste, tenemos que entender eso. Y lo que sí, el audio, y si no, las preguntas, ellos ya vas a ver, ya no, tenemos una dinámica que hemos ejercitado. La comunicación, quédate tranqui, que están ahí, van a escuchar, van a participar, así que no la quiero condicionar. Es más, es casi, yo les diría que lo que estoy haciendo es casi una advertencia de lo que les puede llegar a pasar si cursan el año que viene, ya que Nelly me hace publicidad, se lo agradezco. Por decirlo de otra manera, soy un hincha guindas, ¿viste? Hoy tenía uno de mis estudiantes con COVID y con la máscara y todo, y le digo, no me importa, vos aparece igual. Así que, bueno. bueno. Al margen de eso, bueno, primero gracias por invitarme a este espacio de Ecología General, siempre es un gusto. Y nada, les voy a contar sobre ecología del paisaje. Me pueden interrumpir cuando quieran, si están ahí del otro lado, bienvenido, con mi compromiso de terminar para las 4, entonces en base a la cantidad de preguntas puedo acelerar más o menos. Yo voy a proyectar. Además, como ustedes vieron, uno proyecta y ya al proyectar perdés la visión de quién está del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, incluso eso no lo hago así, Nelly, ¿viste? Soy un hincha guinda. Ahora sí, obviamente, pero lo proyecto de otra manera, donde duplico las pantallas, entonces estoy proyectando y viendo a la gente. O sea, insoportable, digamos. En resumen, ya saben cómo soy. Bueno, ahí está. Lo vemos. Ahí se ve todo, ahí se está proyectando todo, ¿no es cierto? Sí, Lucio, está en realidad no toda la pantalla completa, ¿no? ¿No? No está en modo de presentación. Pone modo de presentación en el medio, no sé cómo lo pones vos, a ver. Sí, mira, ahí está el modo, ¿no lo ven en modo de presentación? No, algo pasa que no nos aparece. Presione en el libro, al costado del modo de presentación. No, voy a dejar de compartir y lo voy a proyectar distinto, como una sola ventana. Ok. Nosotros los ponemos como libro cuando tenemos ese problema. No sé qué es eso como libro, honestamente. Ahí al lado, está al lado. El icono del costado. Pero fíjate capaz que... El icono del costado. Del costado del tradicional, o sea, a la izquierda. Hay como un librito. ¿Vos me decís en el Power? Sí, en el Power. No en el Meet. Sí, pero en el PowerPoint cuando estás proyectando en Meet. No, claro, mira, espera. A ver. Ahora, sí, entiendo lo que dicen del librito. ¿Ahí lo ven entero? Sí, ahí está bárbaro. Listo. Está bárbaro. Listo. Dale. Sí. Bueno, está bueno que comentaban recién que fueron a Yala. No sé hasta dónde fueron, Nelly, pero esta es una foto un poco más arriba de tablones. No llegamos a subir, estuvimos abajo en el, digamos, hacia el oeste, en el borde oeste de la laguna Rodeo, hacia ese bosque de alisos que hay en ese cono aluvial. Bien, bueno, perfecto. Esto es yendo a tablones en Yala, pero está bueno porque ya conocen, entonces, seguramente conocían antes, pero conocen Yala. A mí me gusta poner esta foto porque nos da esa noción de paisaje, ¿no? Acá lo que vemos, bueno, recién hablaba Nelly de las lagunas, acá está Rodeo, el Valle del Río Grande, acá al fondo, el cursor se ve, ¿no es cierto? Sí. Sí, se ve. Bueno, el valle, ahora voy a pasar a una imagen satelital de esto, pero
al principio para ubicarnos esto puede ser más fácil. Acá hay unos pinares, el Río Grande, acá está San Salvador de Jujuy, acá atrás está la serranía de Santa Bárbara, de hecho el valle del río San Francisco acá atrás está cubierto de nubes, y acá emerge la serranía de Santa Bárbara entre las nubes. Eso es típicamente lo que podemos llamar un paisaje. Ahora tiene como dos acepciones los paisajes, y antes de meternos en ecología del paisaje, sino simplemente el paisaje, una primera acepción puede tener un punto de vista escénico, que es esto que yo les mostraba. Estoy parado en el borde de la montaña en tablones y estoy viendo el valle de San Salvador de Jujuy y las lagunas. Tiene ese sentido escénico, pero también un paisaje tiene como un componente geográfico, y ese componente geográfico es lo que a veces llamamos la escala de paisaje, ¿sí? Es el tamaño de ese territorio al que le voy a llamar paisaje. Normalmente le llamamos paisaje a un territorio que tiene de cientos a decenas, digamos, de cientos de kilómetros cuadrados, como dice ahí, tal vez a miles de kilómetros cuadrados, pero es una percepción que tiene que ver mucho con nuestra propia percepción humana, ¿no? Y con nuestro sentido de la observación. Entonces, esa extensión que vemos, ese paisaje, lo definimos desde el punto de vista, si se quiere, de nuestro sistema nervioso y de la vista. Porque después no va a tener nada que ver lo que es un paisaje para un ser humano o para una vaca o para un grillo o una lombriz. Entonces, digamos, el paisaje está muy influenciado, lo que interpretamos por paisaje, por nuestro propio sentido de la percepción. Ahora les pongo esta imagen, la voy a repetir durante toda la charla, la vamos a ver 5 o 6 veces. Es la misma imagen que veíamos recién desde tablones, que esa foto está tomada en algún lugar por aquí, que les estoy mostrando con el cursor. Entonces, los pinares, acá, no sé, no la llego a ver, la laguna Rodeo, no sé, esta es la mancha que está después, así que la laguna Rodeo debe estar por aquí, los pinares esos que veíamos en esta ladera, acá está la subida Yala, este es el Río Grande y el valle que veíamos, acá está el Gran San Salvador de Jujuy. Bueno, y lo que yo veía hace un rato, lo de las serranías de Santa Bárbara, no se ve, pero están para aquel lado, para la derecha de la imagen. Pero este es el mismo paisaje mirado con una foto satelital. Ahora, ya vimos, entonces, un paisaje tiene esta concepción escénica y es un territorio, también tiene, aunque es un poco vago, tiene una delimitación geográfica. Vaga en el sentido de la escala, pueden ser varios cientos o miles de kilómetros cuadrados, pero es eso que puedo ver desde algún lugar de altura con percepción de ser humano. La ecología del paisaje tiene dos componentes, entonces, que está encerrado en el título, el componente más ecológico y el componente más territorial, ¿sí? Y ese componente territorial o componente geográfico es el que estudia patrones espaciales en el paisaje, y el componente más ecológico es el que se encarga de los procesos ecológicos. A veces nosotros estamos acostumbrados a veces a usar palabras que nos resultan familiares, pero que a veces no terminamos de entender a qué se refieren. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de patrones espaciales, ¿no? Ese componente territorial con patrones espaciales. ¿A qué me refiero con patrones espaciales? Básicamente a la organización de ese paisaje. Por ejemplo, en este paisaje podría ser la disposición de los ríos, ¿no? Bueno, no sé, los ríos corren en sentido oeste-este, por decir algo, en esta parte, o después norte-sur. Eso puede ser un patrón espacial. La disposición de los cordones montañosos, cómo están, en qué sentido, este-oeste,
Otro patrón espacial podría ser la disposición de las ciudades, todas estas manchas urbanas, cómo están asentadas en el paisaje. Por ejemplo, algo que vemos, tal vez no es algo que nos resulte tan familiar, pero por ejemplo, en esta foto vemos que es el corte, ¿no? Allá está la quebrada de Humahuaca, Lozano, Yala, San Salvador de Jujuy. Uno podría decir que un patrón espacial es que la población se asienta al lado de los ríos. Por ahí, cuando vivimos, no sé, todos, bueno, supongo que casi todos y todas viven en San Salvador de Jujuy o conocen bien San Salvador de Jujuy y los alrededores. Uno no tendría esa noción, pero acá se ve claramente que estamos a esta escala, que estamos al lado de los ríos. Bueno, todo eso pueden ser los patrones espaciales. Algunos naturales, como la orientación de una ladera o de un cordón montañoso, y otros más antrópicos, como donde se asienta la gente. Y después hablamos, entonces, ese es el componente geográfico de ecología del paisaje. Después hay un componente ecológico, que en esta diapo yo les decía, ese componente ecológico está vinculado con los procesos ecológicos. Y me acuerdo hace un tiempo preparando esta charla, que yo me preguntaba, ¿qué quiero decir con procesos ecológicos? ¿A qué me refiero? No es como si yo tuviese la posibilidad de tenerlos enfrente a algunos de ustedes y decir, bueno, háblame de un proceso ecológico. ¿A qué me refiero? La verdad que por lo menos en mi caso es todo un ejercicio, es decir, las palabras me suenan súper familiares, sí, proceso ecológico, no hay nada nuevo, pero ¿qué quiero decir con esas palabras? Entonces, bueno, yo me puse a indagar un poco a qué le llamamos procesos ecológicos, ¿no? Y puede haber desde procesos, puede ser la dinámica del bosque, reclutamiento, mortalidad, podría ser un proceso ecológico, la sucesión que ocurre en ese bosque si hubiese un disturbio que activa una dinámica, eso podría ser un proceso ecológico. A nivel más macro podría ser cuestiones como ciclo de nutrientes, o por ejemplo el ciclo del agua, ¿no? en este recorte geográfico donde los ríos son tan notorios, podríamos hablar del ciclo del agua y el transporte de nutrientes y la no sé, migración o estratificación de la vida vinculada al agua. Todo eso toda esa dinámica también la podríamos llamar como como parte de un proceso ecológico. La dispersión de semillas. Estoy tratando de pensar unos ejemplos, pero esos son el tipo de cosas a los que me refiero con proceso ecológico. Y la ecología del paisaje tiene entonces esa mirada de unir los procesos ecológicos con los patrones geográficos. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Una cosa súper interesante de la ecología del paisaje que a mí me estimula mucho es que el factor humano, el componente humano, está muy metido en nuestra percepción de paisaje. Nosotros muchas veces estudiamos los ambientes con una mirada que tiende a abstraerse de la presencia humana. No negamos la presencia humana, obviamente, pero cuando estudiamos la dinámica de los ambientes naturales, tendemos a excluir el factor humano. En cambio, la ecología del paisaje mete el factor humano de manera explícita. Un poco la concepción es que los seres humanos están presentes en los paisajes. Puede ser de modo directo, como esta imagen, que es muy clara, de modo directo, pero yo podría hacer un recorte aquí y decir, bueno, si hago un recorte en este pedazo del fondo de San Pablo de Reyes, ya la presencia humana no es tan clara. En realidad es una cuestión de escala, pero sí, seguramente ahí adentro voy a encontrar ganadería, voy a encontrar aprovechamiento forestal, voy a encontrar sendas o caminos. O sea, todavía estoy hablando de una presencia humana directa. Pero incluso en aquellos lugares donde yo tengo la sensación de que es prístino, de que no hay influencia humana, eso suele ser una
una percepción un poco idealista, por dos motivos. O porque hubo presencia humana que hoy no podemos ver, pero de hace mucho tiempo, en el orden de los miles o decenas de miles de años, y eso a veces no es tan obvio, o presencia humana en sentido indirecto. Uno podría decir, bueno, el cambio climático global, la fertilización atmosférica con CO2 afecta a todo el planeta, y eso afecta a todo el planeta y afecta a un parche de bosque acá donde yo creo que nunca hubo nadie. No es la presencia humana directa de alguien caminando o una vaca de alguien caminando, sino puede no haber transitado nunca un humano y sin embargo tenemos presencia ahí a través del cambio climático, por decir algo. O a través de la contaminación. Yo puedo contaminar en un punto y que esa contaminación viaje a otro punto, y a veces a lugares muy alejados. Un ejemplo extremo podría ser lluvia ácida o radioactividad, problemas en Chernobyl, en un lugar de no sé dónde, no me acuerdo, bueno, en el este europeo, y la consecuencia llega hasta las costas españolas. Bueno, es un ejemplo extremo, pero simplemente para poner esta idea de que la presencia humana es como omnipresente a algún punto. Sí, en la Antártida no hay nadie, es súper prístino, más o menos, se está descongelando por nosotros. Bueno, a eso voy en la mirada esta de ecología del paisaje. Y además, volviendo a no cosas extremas como radioactividad o la Antártida, volvamos a esta foto. Esta foto probablemente es súper interesante, probablemente en esta imagen satelital hay presencia humana desde hace tal vez 10.000 años, que la gente recorre ese paisaje. Obviamente el boom en términos de presencia humana lleva un siglo. Y eso a veces nos genera la ilusión de que los paisajes son prístinos, pero en realidad, bueno, hay cada estudios más interesantes de cómo hay huellas nuestras en esos paisajes de hace miles de años. Bueno, entonces eso me parece bien interesante de la ecología del paisaje, que lo propone al ser humano como un formador del paisaje, ¿no? Esa idea de paisajes culturizados que tenemos aquí. Y hago énfasis porque si no tenemos una visión como que los paisajes son sobre todo espacios naturales. Ahora voy a pasar a repasar como 3 conceptos de los paisajes. Vamos a hablar un poco de la estructura, del funcionamiento y de la temporalidad. Obviamente, tenemos 5 minutos para cada uno de estos puntos, pero es para que ustedes empiecen a tener una percepción de qué hablamos, de estructura, funcionamiento y temporalidad. La estructura es multiescalar, pero nosotros podemos pensar desde una configuración espacial, por ejemplo, de todo el globo terráqueo y en sentido latitudinal. Entonces tenemos, no sé, el Ecuador, los trópicos, subtrópicos, etc. ¿No? Ya, si a alguien le dicen el paisaje está en Sudamérica a los 23 grados de latitud sur, si uno está familiarizado con esta configuración espacial, ya empieza a tener un montón de información ahí metida. Otra manera de estructurar el paisaje, si esto es la latitud, puede ser la altitud. Por ejemplo, las yungas están organizadas en 3 pisos altitudinales: pedemonte, selva montana, bosque montano, como un ejemplo. Eso empieza a ser esta idea. Entonces podemos decir, bueno, estamos en una región subtropical. Yo ahora en mi casa, en Los Perales, desde donde estoy hablando. Bueno, estoy en una región cerca del trópico de Capricornio, a 1600 metros, en la selva montana. Bueno, todo eso que acabo de decir, esa descripción tiene que ver con la configuración espacial de donde estoy.
Después, esto es escalar, de una escala más grande, más chica. Acá podría ser otra cuestión. Vivo en una quebrada, vivo en un filo, en una ladera norte o sur, etc. Todo eso tiene que ver con, cuando yo voy a describir un paisaje, si se fuesen a Ayala y les pido que describan el paisaje, podrían empezar con la latitud, la altitud y después esto, en una ladera de tal tipo que mira al oeste, etc. O en una quebrada, o en un fondo de valle, o en una laguna. Y después está esto otro, que es todavía más chico, digamos. Aquí ya, digamos, empiezo a distinguir esos rasgos que yo les mostraba en mi paisaje original. Estos serían los valles de los ríos, los filos, las puntas de las montañas, y después estas cuestiones, los lugares inundables, por ejemplo, donde hay actividad humana en mi paisaje, donde se inunda en mi paisaje, donde hay actividad humana, donde hay afloramientos, estoy inventando, ¿no? Donde hay afloramientos rocosos, donde hay bosque continuo, etc. Todo eso, si me deja pasar, lo puedo ver en este paisaje, todas estas características de la estructura, ¿no es cierto? Bueno, yo me posiciono acá, estoy en una latitud, en una altitud, en una ladera que mira a un lado X y que tiene un tipo de suelo de no sé qué tipo, etc. Otra cuestión de la estructura que es interesante es ese concepto de homogeneidad versus heterogeneidad, ¿no? Que depende de la escala. Es subjetivo, pero, por ejemplo, este paisaje yo podría decir, no, es muy homogéneo, tiene, a vuelo de pájaro está cubierto todo por el mismo bosque, sí tiene rugosidad, eso no la ignoro, pero se parece bastante para un ave que pasa volando. Sin embargo, si yo me paro en cualquiera de estos filos, a esta escala como que no noto muchas diferencias en el bosque, pero tal vez si yo me paro en este filo, la ladera norte de la ladera sur es muy probable que sea muy distinta. La sur mucho más arbolada, la norte mucho más seca. A esa escala, a esta escala de vuelo de avión o de pájaro, tal vez es más homogéneo, pero cuando me pare en ese filo, cada uno de los filos es muy distinto, es mucho más heterogéneo. Y así, a medida que bajo la escala, y depende de la percepción, las cosas pueden ser mucho más homogéneas o heterogéneas. Es esto que muestro acá. A una escala esto puede ser todo continuo, pero después me meto y en realidad hay parches de algún tipo de árbol. Esto podría ser todo arbolado, pero estos son parches de árboles frutales, por decir algo. Y dentro de ese parche frutal, de árboles frutales, en realidad no es todo continuo y hay, no sé, puede haber otro nivel de heterogeneidad. Esto es bastante, no me voy a detener mucho más, pero es un concepto que es interesante porque muchas veces vinculamos, por ejemplo, biodiversidad con heterogeneidad, ¿no? Y cómo es la relación a distintas escalas. Jujuy, ¿por qué es tan biodiverso como provincia? Porque tiene por lo menos 5 biomas muy distintos. O sea, tiene heterogeneidad ambiental. Altos Andes, Puna, Yungas, Chaco, quebrada de Sierras y Bolsones, que es la quebrada de Humahuaca. Ahí son los 5 típicos. Bueno, ahí reconozco 5 ambientes. Podemos decir, bueno, esa es toda la heterogeneidad. Y después en Yungas hay distintos pisos, y después en Puna hay distintas formaciones, etc. O sea, la heterogeneidad es una cuestión escalar, el concepto. Y después hay otra cuestión interesante que es vincular la estructura con el funcionamiento. ¿Cómo funciona un paisaje? Y lo que les voy a presentar es algo muy básico de cómo funciona un paisaje, pero es para empezar a darnos una idea. Por ejemplo, un elemento de funcionalidad del paisaje puede ser la conectividad. ¿Sí? Si ese paisaje funciona como compartimentos estancos, aislados, o hay flujos. Esos flujos pueden ser de energía, pueden ser de individuos.
que se desplazan. Bueno, eso tiene que ver con el funcionamiento del paisaje. Y algunas características de esa estructura del paisaje me hablan del funcionamiento. Entonces, vamos a ver 3 elementos muy básicos, pero que nos van a empezar a dar esta idea. Los parches, los corredores y las matrices. Esta es como una manera muy sintética de describir. ¿Qué es una matriz? Es aquello que es preponderante en nuestro paisaje. Es ese elemento del paisaje que ocupa la mayoría del espacio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un parche es un elemento distinto a la matriz, que en principio está aislado, y un corredor es un elemento distinto a de la matriz, que tiene forma alargada. Es una definición un poco básica, pero es así. Si nosotros miramos nuestro gráfico, nuestra imagen satelital, se podría decir, va a depender de la escala, pero yo podría decir, bueno, acá la matriz es el bosque, porque es la mayoría de lo que cubre este paisaje. Parches. ¿Qué parches puedo encontrar en esta foto? Bueno, depende de lo que esté interesado, pero yo podría decir, bueno, parches urbanos, acá está Lozano, acá está Ayala, etc. Aunque algunos de estos parches ya tienen tendencia a unirse, pero podría ser. Podrían ser que mis parches sean cuerpos de agua, si bien yo no los veo muy bien acá, pero acá hay una laguna, acá hay otra. Esto es, si la vista no me falla, pero por acá está Comedero, esto es Noques, esto es Desaguadero, y por acá está Rodeo. Eso pueden ser mis parches. Acá miren, este parche de agua son los piletones de potabilización del agua de San Salvador de Jujuy. Hasta hace muy poquitito, el 70% de los habitantes del Gran San Salvador de Jujuy, que es todo esto que vemos hasta parte de Alto Comedero, toman agua de esos 4 piletones, que viene de esta quebrada, Guerrero. Bueno. Y de corredores, entonces matriz o parches, yo dije, entonces es hipotético, la matriz es el bosque, los parches son la ciudad, los cuerpos de agua, entonces tengo de cuerpos de agua artificiales a cuerpos de agua naturales. Corredores, bueno, acá aparece como bastante conspicuo, los corredores podrían ser todo el sistema de escorrentía, todos los ríos, de distinto orden, el Río Grande y sus tributarios. Ahora, también podríamos, tal vez desde otra perspectiva, los corredores podrían ser los sistemas viales. Por ejemplo, este camino que es la Ruta 9. ¿No? Eso es interesante porque algo que es totalmente artificial, como una ruta, puede ser un corredor natural, por ejemplo, para las invasiones de exóticas. Acá estoy inventando, pero la ruta puede ser un excelente corredor para invasión del pasto cubano. De hecho, el pasto cubano suele estar al lado de las rutas. Parece que sí funciona como un corredor. Entonces, está buena esa mirada, ¿no? La ecología del paisaje tiene el concepto de lo natural. Los ríos pueden ser corredores, pero las rutas pueden ser corredores. Ahora, si yo cambio la escala, quiero un detalle con la matriz. Yo dije que en esta escala mi matriz podría ser el bosque. Pero si yo me voy acá, por ejemplo, si toda mi parcela fuese esta esquina, toda mi imagen satelital fuese esta esquina, la matriz sería los pastizales de altura, por ejemplo. Y tal vez los parches, estos que se meten en el pastizal, serían de bosque. Entonces, no es que la matriz sea bosque o sea pastizal, depende el paisaje que estoy analizando. Pero suele ser lo que ocupa la mayoría del espacio en ese paisaje.
Y con esto termino la idea de matriz. Pero yo puedo tener todo un bosque que es la matriz. Empiezan a aparecer parchecitos de cultivo. Esos son los parches. Pasan 50 años y deforesté todo. Ahora es todo cultivo. Y solo quedaron parchecitos de bosque. Mi matriz era bosque antes, ahora mi matriz es el cultivo. Mis parches antes eran los cultivos, ahora mis parches son el bosque. Bueno. Y acá me pasé algo, pero bueno, muy rápido, pero hay distintos tipos de parches. Un cultivo adentro de un matriz de bosque puede ser un parche de perturbación. Yo rompí el bosque para poner un cultivo. Puede ser la inversa, puede ser 10.000 hectáreas de soja y me quedó un parchecito de bosque. Eso es un parche remanente de bosque. Puede haber parches de recursos ambientales, puede haber parches de frutos de orcomolle en el bosque, parches de rocas, parches de humedales, etc. Lo mismo, ahí hay más tipos, no es que se agote acá, puede haber parches introducidos. Bueno, de un bosque de ligustro. Hay un parche de ligustro, es muy típico en algunos lugares de Yala también, o un parche de pino exótico, como veíamos en la primera foto. Entonces, acá esto que les decía, los corredores pueden ser naturales o antrópicos, ríos o rutas. Y también los corredores pueden unir, pero también separar. Una ruta puede unir la distribución de una exótica, como el pasto cubano, pero también una ruta puede separar dos poblaciones de aves del sotobosque que no se atreven a cruzar esa ruta. Cuando la ruta va creciendo, una autopista de 3 carriles de cada lado empieza a ser un corredor para algunas cosas y una barrera para otras. Y eso no solo se da con las rutas, también puede ser con los ríos. De hecho, los ríos anchos en el Amazonas hay mucho trabajo hecho de cómo estos ríos tan anchos que pueden tener kilómetros terminan siendo barreras para el desplazamiento, por ejemplo, de aves del sotobosque, y que es lo que yo he leído, pero me imagino que puede ser también para insectos. De hecho, hay procesos de especiación de uno y otro lado de esos ríos a veces. Entonces, pero para la fauna ictícola, por decir algo, son corredores. Entonces eso es interesante, que los corredores por un lado unen, pero también separan ese concepto. Y los corredores, uno apela a la conectividad de los corredores. Veíamos cuál es la función de los elementos del paisaje, cuál es la función de la matriz, cuál es la función de los parches, cuál es la función de los corredores. Los corredores tienen, ya vimos, esta idea de conectar o separar, e incluso la conectividad, cuando hay como dos conceptos. La conectividad espacial es de cosas que se tocan o que están muy cerca, ¿no? Yo puse el ejemplo del río de las rutas. O sea, tienen una continuidad espacial. Pero también puede haber una conectividad funcional. Un corredor puede ser, en lugar imaginemos un río. Y ahora ese río no es un río, sino son lagunas, separadas por kilómetros. Tal vez eso puede ser un corredor de laguna, donde las aves tienen la capacidad de volar de una laguna a otra. No podrían volar 1000 kilómetros sin lagunas, pero si hay lagunas a cierta distancia, pueden ir desplazándose por esas lagunas. Entonces, esas lagunas generan una conectividad, no espacial en el sentido de contigüidad, pero sí funcional, ¿no? de desplazamiento, por ejemplo. Eso, esto es distintas estructuras de la matriz, y ahora lo explico. Pero voy a hablar de la funcionalidad del paisaje y la conectividad. Acá tenemos mi matriz, y digamos que esto es un parche de bosque. Las aves del sotobosque probablemente no se van a atrever acá a volar a través de la matriz.
pero si la estructura con la misma superficie de matriz y de bosque tiene otra disposición espacial, tal vez yo tengo ahora sí aves del sotobosque que van a volar de un parchecito a otro para atravesar este lugar. Esto típicamente, si yo lo veo así, podría decir, no, no es un corredor. Tal vez no es un corredor en el sentido clásico espacial, pero sí en el sentido funcional. Y todas estas disposiciones que vemos acá, estas 8, tienen que ver con la porosidad de la matriz. La porosidad tiene que ver con eso, con qué tan probable es que un organismo atraviese esa matriz. Nos acordamos, matriz es el componente mayoritario del paisaje. Puede ser un cultivo y esto el bosque, o podría ser al revés. Esto bosque y un cultivo. Asumamos que la matriz acá es un cultivo y este es el bosque. Bueno, estos son distintos escenarios con la misma proporción relativa de matriz y bosque, en estos casos de parches. Yo puedo tener matrices más o menos permeables, porosas al desplazamiento de los animales. Entonces, bueno, acá tal vez un animal se puede mover en todo mi paisaje y acá no. Bueno, depende. Pero a eso me refiero con el grado de porosidad. Y esto es un concepto en el Colegio del Paisaje bastante importante cuando nos salimos de la noción de que la conservación de la biodiversidad está en las áreas protegidas. Y en el resto de los paisajes, la conservación de la biodiversidad no es una prioridad. Cuando abandonamos esa idea y la cambiamos por una idea donde las áreas protegidas son un elemento importante del paisaje en la conservación de la biodiversidad. Pero esa conservación de la biodiversidad en áreas protegidas, en el mejor de los casos, en la Argentina, por ecorregión, llega al 20%. En Yungas está en el 7%. En Chaco está en el 1.5%. Estoy hablando de los porcentajes protegidos de esas ecorregiones. Con el 1 o el 7 o incluso el 20% de las áreas protegidas, de las ecorregiones protegidas en áreas protegidas, probablemente no va a alcanzar para mantener ecosistemas conservados y saludables. Entonces, necesitamos que todo el paisaje, de alguna manera, esté involucrado en la conservación de la biodiversidad de ese paisaje y en el funcionamiento de ese paisaje. El funcionamiento en términos de procesos ecológicos. Ahí es donde cobra relevancia esta idea de cómo es la configuración de la matriz versus los parches, versus los corredores, la porosidad de la matriz, que me permita flujos, intercambio de individuos, por ejemplo. Ahí es donde cobra sentido la ecología del paisaje. Entonces, de nuevo, ¿cómo nos imaginamos, por ejemplo, este paisaje conservado a largo plazo? ¿No? ¿Qué hay en términos estrictos? Esta cuenca acá. Esto es Yala. Va por este filo, llega hasta aquí, creo que el Cerro Aguja, si no me equivoco, Nelly sabe bien, después me corrige. Sí, es de la Aguja, sí, sí. Acá en la Aguja, el Laguna debe ser este o este supongo. A la derecha es Laguna. Esto, ¿no? A la derecha. Este es la Aguja. Sí. ¿Y el Laguna no es este? No, es este. Ese. Bueno, bien. Entonces, Yala, ahí está, Cerro Laguna, los que fueron, el Aguja. Y entonces, esta cuenquita que baja por acá y que baja por este borde y se mete un poquito por acá, eso es Yala, 1.700 hectáreas. En esta foto que estamos viendo, no sé si Yala, si estos son 1.700, no sé, voy a inventar, pero en esta foto estamos viendo 20.000, por decir algo. Bueno, ¿cuántas áreas protegidas más vamos a hacer en este paisaje? Yala ya es mínima, son 1.700 hectáreas, parece un montón acá, pero como área protegida es mínimo. Y no mucho más. Sí, alguien donará por ahí 100 hectáreas por aquí, y alguien más por acá, no sé qué, pero
probablemente para mantener la funcionalidad de este paisaje tenemos que involucrar a todo el paisaje. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, vamos a trabajar en que las actividades productivas de extracción de madera y de ganadería sean sustentables aquí, por decir algo, la zona de, por acá se va, para allá se va a Ocloya, por ejemplo. Perdón, Lucio, hay un comentario de Agustina, de una de las chicas, de los Dale, estudiantes. gracias. Dice, una matriz también puede ser la ciudad y los parches, los espacios verdes. Totalmente. Si mi recorte fuera aquí, en donde está mi cursor, la matriz sería la ciudad y las plazas, acá, si no me equivoco, este es el Parque San Martín, no lo tengo muy claro, pero me da la sensación. Entonces sí, acá, y mi parche sería el Parque San Martín, la Plaza Belgrano no sé dónde, y mi matriz sería la ciudad, totalmente. Y ahí estaríamos hablando de ecología urbana. Pero, así que sí, gracias Agustina por el comentario, totalmente. Pero entonces esta idea es, ¿cómo vamos a hacer que este paisaje siga funcionando a largo plazo? Y fíjense una cosa interesante, que es, todo este proceso de urbanización tiene 100 años, así visible a escala satelital. Hay población en este valle, hay población asentada en Yala. Cuando se funda Jujuy en 1592 o 94, no me acuerdo, ya había gente estable en Yala, antes de la tercera fundación de Jujuy. O sea que ya llevamos, no sé, ahí un poco menos de 500 años, 1500, sí. Ahora, esta matriz, o sea que hay gente hace siglos, pero esta matriz que empezamos a ver ciudades es del último siglo. Pensar en la conectividad de este paisaje hace 100 años, o hace 50 años, o hace 20 años, hubiese sido mucho más fácil que pensarla ahora. Por ejemplo, ¿por qué? Acá ya empiezo a ver una barrera importante urbana. Bueno, si yo hubiese pensado esto mismo hace 50 años, hubiese dicho, bueno, yo preveo que en los próximos 100 años la matriz urbana se va a conectar. San Salvador de Jujuy y Lozano va a estar todo conectado por matriz urbana de los dos lados del río. Estoy diciendo algo hipotético. Bueno, buenísimo. Entonces, y a nosotros nos parece que el flujo hacia ambos lados del Río Grande es importante. Estoy inventando. Ok, buenísimo. Entonces ya voy a dejar, sigo inventando, voy a dejar 3 corredores sin matriz urbana de 1 kilómetro. ¿Qué estoy inventando? Uno entre Yala y Lozano, uno entre Yala y Reyes y el otro entre Yala y Jujuy. Y en ese sentido hubiese sido barato, entre comillas, si yo como Estado dispongo o dispongo de las tierras, o expropio, o planifico, o compro, o lo que quiera, pero lo puedo empezar a planificar sin demasiado trauma. Es como hacer una avenida grande en una ciudad. Cuando se crea la ciudad hace 200 años, si yo dejo 100 metros de ancho para una avenida, no hay ningún problema. Si ahora quiero hacer 100 metros de ancho, y es complicado porque tengo que derribar la casa de cientos de personas. Bueno, en la ecología del paisaje es exactamente lo mismo. Si yo me anticipo, tengo más chances de hacerlo a menor costo y con un poco más de éxito. En este ejemplo de conectividad funcional, que además, como yo les digo, ya la va a alcanzar para mantener la diversidad esto hipotético, pero de este recorte de 20.000 hectáreas, ¿con Yala me alcanza? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no incluye todo el gradiente de bosque, no tiene mucho bosque montano y muy poco selva, porque los territorios de los bichos que viven en Yala son mucho más grandes que Yala, porque no se banca procesos de migración altitudinal de las aves que tienen que bajar incluso fuera de esta imagen y volver, ni hablar de procesos de migración latitudinales, etc. Estoy inventando, pero son las cosas que yo tengo en cuenta en el diseño de mi paisaje en términos de sustentabilidad ambiental, pero también podría hablarles en términos de sustentabilidad funcional y en términos de sustentabilidad urbana. Les pongo un ejemplo y me tengo que apurar.
Ya les dije, el 70% de las personas que vivimos en Jujuy tomamos agua de esta quebrada, que es del arroyo Guerrero, que en realidad está conformado por 2 arroyos, Lampasar y Quesera. Entre los dos suman un poquito menos de 15.000 hectáreas, pero todos tomamos agua de ahí. Una ecología del paisaje planificada diría, bueno, esas cuencas que suman 15.000 hectáreas, o sea, nada, tienen que tener un tratamiento especial en mi paisaje. Porque de ellas depende el agua de 250.000 personas, el agua de calidad, la cantidad y la calidad del agua de esa gente. Porque si en esas cuencas hay erosión, la calidad del agua disminuye, la provisión de agua disminuye porque la escorrentía es mayor, ni hablar si en esa cuenca instalo cuestiones compatibles como fundiciones, etcétera, que puedan contaminar el agua. Todo eso tiene que ver con la ecología del paisaje. Como me quedan 5 minutos, voy a pasar todo esto porque quiero la fragmentación, son otros procesos. No te preocupes, Lucio, tranquilo. No Bueno, estamos tan apurados. Así que... Bueno. La fragmentación tiene parte que ver con estos procesos en el paisaje, así como la ciudad impone fragmentación, por ejemplo, entre estos dos sectores de yungas, podría ser que no haya ninguna fragmentación, porque no afecta a ningún organismo, o sí, el río es natural, pero después está asentado por toda la población, más las carreteras, más toda nuestra infraestructura, más a algo que no se ve a esta escala, que es la entrada de exóticas, etc. Esto podría ser un proceso de fragmentación, y acá puede ser otro. Todo esto hace 200 años era bosque, todo esto que ven como pastizales antrópicos, que tiene que ver sobre todo con quema para producción de ganado, por ejemplo. Guerrero, típico pueblo gaucho. Entonces, la fragmentación es otro proceso que entender ese proceso de la ecología del paisaje me permite entender el funcionamiento de este paisaje. Y acá quiero mostrar un poco esto que les hablaba de la temporalidad. Esta es la imagen que ustedes vienen viendo, y esta es la misma imagen en el año 85, o sea, hace 35 años. Para muchos de ustedes, estudiantes, 35 años puede ser toda su vida, probablemente, no sé si habrá alguno de 35, pero les parecerá mucho, pero la verdad que es muy poco. En términos humanos es la mitad de una vida promedio, pero en términos ambientales es la nada misma. Este paisaje en 35 años probablemente no cambió nada, excepto en la huella humana. Hace 35 años, que es nada, pensar la conectividad de esta foto y el funcionamiento era muy distinto que hoy. Y no pasó nada. Fíjense, por ejemplo, algo súper interesante, ¿no? Yo les marco, así que me divierte. Todo esto de los perales. Con mucha casa de ladrillo, que viene de enfrente. Todas estas son las ladrilleras. Obviamente habrá ladrillos en otros lugares, estoy ficcionando la historia. Pero esto es así. Todas estas ladrilleras acá en este paisaje surgieron para acompañar ese crecimiento inmobiliario de las casas de ladrillo. Entonces, ahora voy a volver al 85, pero presten atención a esto y esto. Campo Verde, todo esto podría haber sido un corredor. Campo Verde no existía. Bueno. Otra cosa que me gusta, bueno, y ahora vuelvo, me voy y vuelvo. Entonces, fíjense los perales bien 35 años, no estoy hablando de hace 200, ¿no? Pero bien campestre todavía. No están las ladrilleras. Toda la mancha de San Pablo de Reyes casi no existe. Todo el camino de Yala hasta el Puente Negro
hace 35 años había casas, sí, pero ya fíjense lo que fue la explosión de todos estos. Y además es bien notorio que nos encanta instalarlo al lado de los ríos. Y acá algo interesante es, estoy tirando una taba, pero me imagino que no estoy muy errado. Fíjense que a lo largo del camino hay derrumbes por todos lados, entre Yala, bueno, Yala abajo y Termas de Reyes. Así que me imagino que habían abierto este camino. La verdad que no lo corroboré, pero se ven deslizamientos por todos lados en el camino, incluso en la parte baja. Y en el mapa nuevo, no. Se lo ve mucho más estable. Acá hay unos deslizamientos, pero está todo bastante más estable. O sea que de alguna manera la construcción del camino se ha ido cicatrizando, me parece. Alguien puede averiguar y ver si es realmente así. Pero bueno, de nuevo, en ecología del paisaje uno diría las oportunidades de acción en este paisaje, en este recorte temporal y en este recorte temporal son un cachito distinto, si no pasó nada. Y ni hablar lo que van a hacer en los próximos 35 años, porque además el crecimiento humano tiende a ser exponencial, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que en los próximos 35 años la ciudad no se va a duplicar, se va a triplicar, cuatriplicar, quintuplicar, no sé. Pero no es el doble, sino es mucho más del doble. Y en casi nada de tiempo. Bueno, y esto no es nada contra el desarrollo urbano, simplemente para decirles nos llega muy rápido y en los próximos 35 años de ustedes, estudiantes, este proceso tal vez es muchísimo más acelerado. Y las oportunidades a nivel de paisaje que tenemos, algunas se van limitando con el tiempo, como todo lo que tenga que ver con dejar corredores donde no haya desarrollo inmobiliario, porque es mucho más barato impedir que se hagan casas que romper casas. Bueno, hay algunos conceptitos más ahí, pero no importa. Paso, las últimas 3 diapos tienen que ver con lo que vengo comentando. La ecología del paisaje tiene una parte de planificación territorial donde los conceptos de ecología del paisaje pueden ser usados en esa planificación. Voy a usar 3 diapos, algunos hipotéticos y otros concretos. Cosas que ustedes ya conocen como fragmentación de hábitat. Bueno, son conceptos muy metidos en la ecología del paisaje que nos permiten, por ejemplo, planificar cómo va a ser ese desarrollo territorial. Pero siempre tendemos a verlo desde el bosque, ¿no? La fragmentación del bosque. El segundo punto aquí, homogeneización de paisajes agrícolas, es como la contracara de eso. Tal vez hay acciones en términos de planificación del bosque, pero también puede haber un montón de acciones de planificación de nuestros espacios agrícolas o de las ciudades. Es cuán porosos o no van a ser nuestros espacios agrícolas, esa diapo que les mostré antes. Para que incluso en sistemas agrícolas, incluso más desarrollados que los actuales, tengan porosidad. Agustina creo que había mencionado lo de las ciudades. ¿Queremos ciudades más porosas para la biodiversidad o menos porosas? ¿Queremos ciudades donde nos visiten tucanes y acutis y zorros y corzuelas y cuatíes y eventualmente ardillas, pumas, como pasó en Los Perales el año pasado, el anteaño, o queremos ciudades que sean mucho más refractarias a todo eso? Esas son decisiones que son voluntarias o involuntarias. O sea, todos nosotros teniendo nuestros perros sueltos en la calle, es una decisión involuntaria de que no sea amigable con la fauna silvestre. Todos nosotros sacando árboles de la ciudad porque se caen arriba del auto y prefiero una ciudad sin árboles a cierta siniestralidad con los árboles, son decisiones, etcétera, etcétera. Voy a tener un código de planeamiento urbano
que me pide cada vez que hago, cada vez que hago un barrio nuevo, dejar un espacio verde que típicamente es o al lado del río donde tiro escombros, o contra la ladera de la montaña con una pendiente que se hace imposible construir, o voy a tener un código de planeamiento urbano donde la conectividad es parte de mi lógica, donde los bordes de los ríos son parte de mi lógica, etc. Estoy haciendo un ejemplo de cómo la ecología del paisaje se puede meter en la planificación urbana. Ni hablar del último punto, las dinámicas, lo que yo les mostré, que crea infraestructura y urbanización. O sea, acabamos de estrenar Jujuy-Yala, una autopista de 4 manos. Para mí es espectacular, me encanta. Pero eso tiene consecuencias en el funcionamiento del paisaje. Están tenidas en cuenta, sí, no estoy diciendo nada nuevo, los pasos de fauna, etc. Nada nuevo en términos conceptuales, pero sí bastante nuevo en términos de cómo voy a planificar mi paisaje a esta escala. Y una última diapo que tiene que ver con algo concreto. Hay una ley de orden. Todo esto tiene que ver con la planificación territorial, lo que les comento. Entonces, hay una ley de ordenamiento territorial de todos los bosques de Argentina del año 2007, que todas las provincias han aplicado para ordenar sus territorios boscosos. No aplica lo que no es boscoso, no aplica en nuestro caso, por ejemplo, a Quebrada y Puna en general, a los parchecitos de bosque de Quebrada y Puna, sí. Pero sobre todo al 1.000.000 de hectáreas de la bota de Jujuy, de la punta de la bota. Dentro de esos criterios, que son 10, yo resalté en negrita algunos que están vinculados de modo directo con ecología del paisaje. Y con esto termino. Por ejemplo, la superficie de los parches de bosque que se van a ordenar. Esta ley ordena el territorio en 3 colores, y puede ser otra charla, que no me voy a detener, pero rojo conservación, amarillo uso, verde potencialmente transformado. Se usan 10 criterios para pintar de 3 colores. Y muchos de estos criterios tienen que ver con la ecología del paisaje, la superficie del bosque, la conectividad, el 2, el 3 y el 5 hablan de conectividad, vinculación entre comunidades, vinculación con áreas protegidas, vinculación entre ecorregiones. El 4 habla de detectar en el paisaje elementos sobresalientes. Acá le dice valores biológicos sobresalientes. ¿Qué puede ser eso? Pueden ser desde un parche de roble a una laguna. El estado de conservación de esos lugares y la conservación de cuencas, que yo puse algún ejemplo ahí con, por ejemplo, en nuestra imagen, una cuenca prioritaria que tiene que ver con provisión de agua. Después hay otros criterios: potencial forestal, agrícola, importancia para comunidades indígenas y campesinas, que se podrían vincular obviamente también con la ecología del paisaje, pero destaqué, no quería pecar de, no sé cuál sea la palabra, de vanidoso y marcar todos, pero lo que quiero decir, este es un ejemplo muy concreto donde la ecología del paisaje tiene mucho que decir en los criterios de una ley bastante reciente, bueno, que ha generado algo de conflicto y también, pero que nos ha puesto a planificar el territorio en Argentina. Y eso es todo. Sí, ustedes díganme, Nelly y Liliana, si todavía queda alguien del otro lado, si quieren hacer preguntas. No, acá están inamovibles. No, ustedes sí, ustedes están obligadas. No, nosotros con gusto. También me podré ir a tomar un café, pero no, siempre. Un mate. Bueno, es una sensación. Vamos a ver ahora, los chicos seguramente tendrán sus preguntas y sus opiniones. Pueden abrir el micrófono y conversar con Lucio. Es raro hablarle a una máquina durante una hora. Ahí Lucas pregunta, ¿no? A ver, yo te leo. ¿La porosidad tenía que ver con la cantidad de parches en una matriz, no? A ver, Lucas, tiene que ver con la cantidad, sí, pero también tiene que ver, puede ser la cantidad
el tamaño, la distribución espacial, la forma, en el ejemplo que yo les mostré era la misma superficie de parche con distintas estructuras. Pero básicamente es eso, sí. ¿Y qué es la porosidad? De nuevo, es qué tan accesible a distintos organismos es esa matriz para atravesar la matriz o para vivir permanentemente o temporalmente en esa matriz. Yo puedo salir a la matriz, tal vez un ave puede salir a la matriz a cazar insectos, o puede necesitar pasar por la matriz para unir dos parches de bosque, o puede pasar algún momento de su vida en esa matriz. A eso me refiero con porosidad. ¿Qué tan amigable es esa matriz para un organismo X? Eso. Bueno, Bien, bien. gracias. Las críticas son bienvenidas también. Ojalá. Sí. Bueno, aprovechar para dar su opinión sobre la charla, ya que están, si han entendido. Igual el profe Lucio está siempre en contacto con todos nosotros. Cualquier duda lo pueden consultar sobre este tema. Bueno, también es un tema del programa de la materia, lo vamos a tomar y eso, como ya saben. Así que bueno, aprovechen, den su opinión sobre el tema. Es un tema, paisajes. Él les ha dado, como bien dijo, en una hora, un pantallazo de una materia que es paisajes, ¿no? De una línea de investigación. Como siempre, nosotros tenemos que dar, en ecología general, muy sintéticamente, temones, digamos, disciplinas, con cuerpo propio, bueno, ustedes ya saben. Así que, nada. ¿Qué les pareció el tema? Ahí Agustín hacía un comentario hace un rato, ¿no? Y preguntaba sobre la matriz, sobre la ciudad como matriz. Ellos están haciendo un trabajo en ecología urbana sobre arbolado urbano. Bueno, como no nos podemos mover, cada uno está trabajando en las cercanías de su domicilio. Así que tenemos ahí un espectro grande de diversas situaciones. Por ejemplo, Agustina está por San Pablo de Reyes. No es lo mismo que los chicos que están por otros lugares más urbanizados. Así que cada grupo, todos tienen una consigna de hacer un relevamiento en tantas manzanas de determinada manera, pero cada grupo tiene situaciones especiales. ¿Sí? Porque está en distintas partes del de la matriz, digamos. Ese es un lindo ejemplo. Los árboles le dan porosidad a las ciudades. Suena raro porosidad porque parece como que agujeros, pero es ese concepto. Los árboles hacen que, por ejemplo, para las aves, que haya muchas aves que con distintos tipos de arbolados incursionen más o menos en las ciudades. Claro. Y es súper notorio, o sea, vos podés encontrar, yo vivía en medio de San Miguel de Tucumán, cerca de un lugar todavía bastante arbolado, y encontrabas un montón de aves frugívoras de bosque. Insectívoros es más típico porque, bueno, hay bastantes insectos en las ciudades, digamos. Frutos disponibles no tanto. Y cuando, digamos, en esos jardines del viejo Tucumán, donde había paltas y papayas y no sé qué más, encontrabas un montón de aves frugívoras que en otro contexto no verías. Y de nuevo, a lo que vos decís, Nelly, depende del tipo de arbolado, te va a ir condicionando la bifauna, por ejemplo. Pero, bueno, una ciudad arbolada me da la sensación que se banca una diversidad, por ejemplo, de aves y seguramente de otros grupos, muy distinta que sin árboles. Si no, es como realmente es como un desierto. No hay mucho que hacer ahí adentro. Así es. Ahí puedo pasar, ahí puedo pasar para el trabajo de arbolado, puedo pasar el chivo de arbórea. No sé si lo tienen. ¿La tienen o no, arbórea? No, cuéntanos. ¿No la tienen descargada en sus celulares?
No, Yo- ahora los chicos están trabajando con iNaturalist. Ah, ¿te acordás, Nelly, que el año pasado la pasamos por WhatsApp a los chicos cuando apareció la aplicación? No cuando Ahí- apareció, de alguna manera se difundió, Lucio. Nuestros estudiantes del año pasado se la mostramos, se la pasamos, le mostramos la aplicación. Ahí justo Un Agustina comentario. estaba, me parece que decía algo porque sonó su... Agustina decía, Agustina, sí, Hola, sí, yo me la bajé el año pasado justo cuando salió y me claro. sucede que personalmente soy reacia a las aplicaciones, pero esa junto con Argentina las encontré muy útiles. La verdad que son fáciles de usar, que está buenísimo y te dan muchísima información. Así que sí, las súper recomiendo a ambas. Ahí yo Yo la le... estuve usando un Este poco año para la identificar. vamos a volver a poner, Agustina, qué buen dato. Y nos habíamos Mira, olvidado. yo la voy a El año escribir. pasado la pasamos a los estudiantes, Lucio. La puse para que sepan cómo se escribe. Bueno, buenísimo. Arbórea salió ya que estamos el chivo, pero hace 10 días sacamos una actualización con mejores fotos, etcétera. Y además con dos novedades, que es una, antes solo la podías usar offline, o sea, estabas obligado a descargar las fotos en tu celu. Si tenías un celu con poca capacidad, se complicaba. La nueva versión es offline, online. Puedes descargar las imágenes en tu celu si te vas al campo en medio de la nada, o no. Y además tiene un buscador, por ejemplo, por ecorregión, por nivel altitudinal, por piso altitudinal, si tiene espinas o no, etcétera, etcétera, si tiene Buenísimo. frutos o no. Buenísimo No lo para dije, pero... trabajar. ¿Cómo? Y está buenísimo para trabajar en el campo con los estudiantes también. Como habló Nelly de que están